En la sesión anterior vimos regresiones con MCO, o también se le conoce como OLS, y vimos cómo interpretar los coeficientes, los errores de estándar, los intervalos de confianza, todo eso. Y usualmente los resultados de las regresiones se presentan en tablas, y en la PC les pedí que presentaran un conjunto de regresiones en una tabla, y eso está bien, eso es lo habitual. Pero también se pueden presentar esos resultados en gráficos de coeficientes, que se le conoce como coefplot, coeficientes plot, ¿no? Un plot de coeficientes. Y este do file vamos a utilizarlo para mostrar cómo se presenta de esa forma. Evidentemente, cuando uno tiene una tabla de coeficientes de una regresión, tiene un montón de coeficientes. Entonces no va a graficar todos los coeficientes porque sería un gráfico muy grande y muy desordenado. Se suele graficar solamente un conjunto de coeficientes los más importantes. Y eso vamos a también considerarlo hoy. Entonces acá voy a poner que estoy trabajando en esta carpeta y voy a seguir utilizando la misma base de datos de la clase anterior. Hasta acá, hasta la línea 24, 25, es lo mismo. Ya hemos visto esa parte en las sesiones anteriores. Acá. Y acá le damos una regresión. Queremos explicar el logaritmo de los salarios en base a la edad, al género de la persona y a su estado civil. Yo tengo acá la regresión, así rápidamente interpretando, me sale que cada año adicional de edad aumenta los salarios en 0,27%. Ser mujer está asociado a 45,61% menos de salario en comparación a los hombres. Acá en civil está omitiendo qué valor. Debe estar omitiendo casado. Acá falta casado, entonces la categoría base es casado. Entonces me dice, ser viudo está asociado a tener 24,20% menos de salario en comparación de alguien que está casado. Estar divorciado o separado está asociado a tener 8,14% más de salario de una persona que está casada. Y estar soltero está asociado a tener un salario menor en 8,57% en comparación a una persona que está casada. Y este coeficiente es el valor del logaritmo del salario cuando la edad es cero, cuando mujer toma la categoría de cero, es decir, si es hombre, y cuando estado civil toma la categoría base, que es estar casado. Entonces, una persona que tiene edad cero, que es hombre y que está casado, tiene un logaritmo de salarios de 6,80. A eso se refiere el coeficiente. El coeficiente es el valor promedio de, de este logaritmo de salarios cuando todos los demás están en cero. Los X están en cero. Listo. Entonces, eso lo podría exportar con AUREC 2 a una tablita y estaría bien, pero también se puede poner en un gráfico. El comando para hacer eso es el comando codplot. Vamos a poner acá ayuda codplot. Y acá me dice, este comando sirve para hacer gráficos de coeficientes de regresiones. Y acá tenemos algunos ejemplos. Vamos a ir acá abajo. Acá me da algunos ejemplos de cómo hacer este ejercicio, este gráfico. Por ejemplo, si quiero graficar a todos los coeficientes, excepto a la constante, solamente pongo codplot, coma, drop, que es quitar, entonces quito el coeficiente y pongo una línea en el valor de cero. ¿Por qué se pone una línea en el valor de cero? Porque si tu coeficiente cero es un coeficiente que no tiene importancia, no es significativo. Si el coeficiente es diferente a cero, negativo y positivo, quiere decir que tiene algún tipo de efecto. Entonces, como referencia se pone el valor de cero. Entonces, esto es como que lo básico. Vamos a copiar eso y vamos a ponerlo en nuestro do file. Entonces, voy a correr eso y veamos qué sucede. Me sale esto. Entonces acá me salen todos los coeficientes. Un coeficiente de edad, un coeficiente de mujer, un coeficiente de viudo, uno de divorciado separado y uno de soltero.
y acá el cero. Veamos y comparemos con los resultados de la tabla. Acá en edad me salía que era 0,0027. Entonces acá está, es el coeficiente de edad, bien cercano al cero. Acá en mujer era menos 0,45, está acá. En viudo era menos 0,24, que está acá. Divorciado 0,08, que está acá. Y soltero menos 0,085. Están acá. ¿Y por qué se muestra de esa forma? Para ver cuál de ellos tiene mayor impacto, ¿no? Acá, por ejemplo, parece que mujer es el que tiene mayor fuerza entre todos los demás coeficientes. Y también porque si veo esa línea horizontal que está cruzando al punto, a los coeficientes, son los intervalos de confianza. Entonces, acá me dice, el coeficiente de soltero, si bien es cierto, es menos 0,085. Ese valor no es un valor exacto porque eso es una estimación, entonces tiene un margen de error. En realidad, ese numerito está entre menos 0,11 y menos 0,5, menos 0,05. Entonces acá está, esa línea representa ese intervalo. Si ese intervalo no cruza el cero, quiere decir que estadísticamente es distinto a cero, así que sí es significativo. Entonces acá el p-value me dice que es significativo y acá visualmente puedo ver que no cruza el cero, por tanto es significativo. Y así todos son significativos, por tanto ninguno cruza el cero. Acá en el caso de la edad, por tamaño, por la escala del gráfico, parece que cruza el cero, pero en realidad no cruza el cero. Entonces, un problema al momento de hacer gráficos es este, que como hay coeficientes que son muy grandes, como este de 0,45 negativo, y hay otros que son bien chiquitos, como este de 0,002. Entonces, así ponerlo todo junto, quizás no se ve bien, ¿no? En ocasiones uno puede separar quizás solamente los coeficientes de civil en un gráfico, porque son coeficientes más o menos grandes, y quizás los demás coeficientes más chiquitos los ponen en otro gráfico. Pero la idea es que también hay esta alternativa de ponerlo en gráfico en lugar de una tabla. No siempre es lo más conveniente. Se me ocurre que si ustedes tienen demasiados coeficientes, demasiadas variables, hacerlo en un gráfico no se vería bien. También se me ocurre que si sus variables o si sus coeficientes son algunos muy chiquitos y algunos gigantescos, entonces quizás también en un gráfico sería un poco, no se vería bien. Entonces es dependiendo de la elección de ustedes y de sus resultados, saber si es mejor ponerlo en gráficos o en tablas. Acá simplemente lo que estamos cambiando es poner el color del fondo, nada más. El color ahora es blanco. Como saben, siempre podemos exportar el gráfico. Acá lo estoy exportando como cualquier gráfico anterior que hemos visto. Está exportado. Acá pero acá, ¿qué le estoy diciendo? Grafícame todos los coeficientes sin la constante, ponle una línea en el valor cero y quédate con todos los coeficientes que empiecen con cualquier valor. ¿Se acuerdan que el asterisco se refería a cualquier valor? A eso se refiere. Y además me dice que coloque la categoría omitida. ¿Se acuerdan que había una categoría omitida para mujer y una categoría omitida para civil, para estado civil? Acá está, ¿no? Hombre era la omitida y casado era la omitida. Lo único que está haciendo es ponerlo acá para que el lector o el que esté viendo el paper sepa que mujer no es una variable solita, sino tiene una categoría base. Y pone su valor en cero, simplemente porque no es estimable ese valor, ¿no? Como es omitido, no se puede estimar. Entonces, también se puede voltear el gráfico y ponerlo vertical, simplemente acá en la opción ponen vertical, si quieren que esté así. Este tipo de plot se utiliza normalmente cuando uno tiene periodos. Cuando uno hace, por ejemplo, diferencias en diferencias con varios periodos o
even study con varios periodos, lo pone así, porque acá podría poner el periodo, ¿no? El efecto después de un año, el efecto después de 2 años, de 3 años. Pero también pueden presentar esto. En este ejemplo de acá no se ve muy bien que esté así horizontal, mejor sería vertical. Vayamos a otro ejemplo. Acá lo que vamos a hacer en el ejemplo 2 es lo siguiente. Si yo separo mi estimación de los salarios entre hombres y mujeres y quiero comparar si los coeficientes salen igual entre hombres y mujeres, quizás en una tablita no se vería bien. Gráficamente sí se puede presentar de forma más entendible. Entonces acá voy a hacer una regresión, la misma regresión de hace un rato, solamente para mujeres, y lo voy a guardar en la memoria estática con el nombre de A. Acá voy a hacer una regresión solamente para hombres y lo voy a guardar con el nombre de B. Y lo que quiero hacer es comparar los coeficientes, ¿no? Por ejemplo, acá el coeficiente de edad para mujeres sale 0,009. Acá el coeficiente para edad en el caso de hombres sale 0,002. Esos dos coeficientes en realidad son distintos estadísticamente o el margen de error hace que sean iguales estadísticamente. Igual, este coeficiente de primaria, que en el caso de mujeres sale 0,33, en el caso de hombres sale 0,17, es igual, es distinto. Entonces voy a graficar todos los coeficientes de mujeres y encima voy a poner al de los hombres. Entonces acá ponme los coeficientes de la regresión de mujeres, que era la regresión A, y también encima ponle la regresión de los hombres. No presentes la constante, ponme una línea en el cero y ponme el color en blanco. Y acá está. El A, que es en este caso el azul, es de mujeres, el de B es el de hombres, ¿no? Entonces parece que acá el coeficiente de edad muy parecido para dos, para hombres y mujeres. En el caso de primaria, sus intervalos de confianza más o menos se superponen, así que estadísticamente no hay diferencia. En secundaria también los intervalos se superponen, no hay diferencia. Acá están a las justas, pero creo que también se superponen un poquito. Pero acá en superior universitario, el de mujeres está mucho más alto que el de hombres y como los intervalos no se superponen, puedo decir que el coeficiente de superior universitaria para mujeres es mayor estadísticamente al de hombres. Igual para maestría y doctorado, el de mujeres es mayor que el de hombres. ¿Qué quiere decir eso? Que el efecto de tener maestría y doctorado para mujeres es más grande que para el caso de los hombres. Es decir, las mujeres ganan más. El adicional de salarios en porcentaje que ganan las mujeres por tener una maestría y doctorado es mayor en ellas que en los hombres, ¿no? Por ejemplo, vamos a regresar a la tablita para saber el número exacto. Acá me dice que si una mujer hace maestría y doctorado, su salario aumenta en 242% en comparación de no tener educación. Y en el caso de los hombres, aumenta 194% tener maestría y doctorado. Entonces parece que es más rentable estudiar un posgrado para mujeres que para hombres. Acá en viudo, también parece que ser viudo afecta más a los hombres que a las mujeres. Inclusive a las mujeres está en cero. Parece que a las mujeres ser viudas no afecta sus salarios, pero para los hombres sí. Los hombres que son viudos reducen su salario, ¿no? Negativo. Y en solteros también parece que para mujeres es indiferente ser soltero o no ser soltero. En el caso de los hombres, estar soltero reduce sus salarios. Interesante. Entonces, eso puede dar quizás alguna idea eh, que hay algunas características entre hombres y mujeres que pueden hacerlos distintos del mercado laboral, ¿no? Esto de que los viudos y los solteros y los divorciados, en el caso de los hombres,
tiene un efecto negativo y en el caso de las mujeres no, inclusive acá hay un efecto positivo. Tiene que ver con la división del trabajo, la división por género del trabajo del hogar. En el caso de los hombres, cuando, cuando están viudos, ellos se tienen que ocupar de hacer sus cosas. Entonces, eh, entonces, como que en teoría descuidan su trabajo, mientras que a las mujeres no les afecta porque igual ya están acostumbradas a ser independientes, ¿no? Los hombres, lamentablemente, tienen esa idea de que, tenemos esa idea de que probablemente no somos del todo independientes en trabajos del hogar, ¿no? Por eso acá hay ese efecto. Y eso ya ha sido estudiado en varios papers. Eh, pero en lo demás, acá en primaria, secundaria, superior, no universitaria, parece que no hay efectos diferenciados, solamente en superior universitario. Sigamos. Acá hay otra forma de poner lo mismo, solamente cambió los colores de de los coeficientes. No hay mucho ahí que explicar, es lo mismo. Ahora vayamos a otro. Hagamos una diferenciación, pero por sectores. Tenemos tres sectores: sector primario, sector secundario, sector terciario. Entonces, el primario es básicamente extractivo, el secundario básicamente es de transformación y el terciario es básicamente de servicios. Pero veamos si hay diferencias en esta regresión dependiendo de a qué sector pertenece la persona. Si presento estas tres regresiones en una tabla, probablemente sea difícil interpretarlos porque hay que comparar numerito a numerito. Mejor pongo todo en un solo gráfico. Entonces acá estoy poniendo, grafícame en un plot la regresión que grabé con el nombre de primar, que era solamente para primario, de secundario y tercer de terciario. Igual ponme una línea en el cero para ver. Entonces acá tengo que primario es el verde oscuro, secundario el naranja y terciario el verde claro. En edad parece que no hay diferencias. Acá en mujer, parece que ser mujer penaliza más en el sector secundario que en el sector primario y terciario. Es decir, en el sector secundario, las mujeres ganan mucho menos que sus pares en comparación de otros sectores. Y acá en el coeficiente de primaria, entre ese naranja y este verde claro, no hay diferencia porque se superponen los intervalos, pero en el sector primario sí. Acá en maestría y doctorado, los tres intervalos de confianza se cruzan, parece que es igual el efecto en los tres, entonces mm, no hay diferencia. Como se dan cuenta, en esos casos, cuando quiero comparar entre diferentes grupos, los coeficientes, se hace mucho más fácil ponerlo de forma gráfica. Ok, otro ejemplo más. Voy a hacer la regresión separando hombres, perdón, primero mujeres, luego hombres, y luego una regresión para todos. Y lo grafico. Primero hombres, mujeres, uno separado del otro. Dense cuenta que acá, cuando quiero ponerlo uno al costado del otro, pongo estas dos barras. Si le quito las dos barras, va a poner uno encima del otro. Si le pongo las barras, va a ser un coexplot para cada uno. Entonces acá también es otra forma de presentarlo, aunque no me convence, pero también es una forma. Si quiero separarlo verticalmente, también puedo separarlo verticalmente. Y acá otra forma de presentarlo es un cuadrito por cada variable, pero ninguno de los tres me convence. Quizás este es el más fácil de entender. Al menos para mí, ese es el más fácil de entender. Pero como se dan cuenta, hay varias formas de presentarlo.
Así que ustedes deciden y también depende qué es lo que quieran mostrar. Listo. ¿Hasta ahí pregunta, chicos? Pues con eso cerramos este tema de regresiones multivariadas. Ahora vayamos a un tema adicional que es regresiones, perdón, variable limitada. La vamos a escribir en un Word. Todas estas regresiones que hemos hecho hasta el momento, que han sido hechas por MCO, que es el modelo de regresión lineal clásico que han visto en, o que van a ver en Fundamentos de Econometría, tiene varios supuestos. En el libro del profesor García, en su primer capítulo, en su primer segundo capítulo, les va a decir que hay un montón de supuestos para que esta variable, para que esa regresión funcione. El supuesto más importante es que su variable y es una variable continua, que además tenga una distribución normal, un montón de supuestos, pero la principal es que esa variable sea continua, es decir, una variable que pueda tomar cualquier valor, entero, decimal, cualquier valor, y que normalmente su promedio, que siga una distribución normal, es decir, que los valores de esa variable y, la mayoría estén aglomerados alrededor del promedio y que haya muy pocos valores atípicos. Por ejemplo, una variable continua se me ocurre el puntaje Z, una variable continua, el puntaje Z de peso talla. Ustedes cuando van al doctor les pesan, ¿no? Por ejemplo, me pesan y sale que peso 60 kilos. Y el doctor va y tiene una tablita. En esa tablita le dice, según la talla de esta persona que mide un metro y tantos, debería pesar, no sé, debería pesar 65 kilogramos. Entonces, yo estoy pesando, mi peso real es 60 kilogramos y según el médico, según la tabla ideal del peso de una persona, debería pesar 65. Entonces estoy por debajo de mi peso ideal. Con esos dos valorcitos, lo que hace el doctor es hacer una estandarización. Saca el puntaje Z. El puntaje Z es simplemente dividir 60, que es tu peso, menos el peso ideal, 65, entre la desviación estándar del peso. Y te va a dar un valorcito. En este caso va a salir un valor negativo. No tengo la desviación estándar, pero sé que va a salir negativo porque 60 menos 65 es negativo, ¿no? Si yo estoy exactamente en mi peso ideal, esa desviación o ese puntaje Z va a salir cero. Si estoy por encima de mi peso ideal, mi puntaje Z va a salir positivo. Y según ese puntaje Z del peso talla, van a saber si yo estoy desnutrido, si estoy con sobrepeso, si estoy bien nutrido o no estoy mal, o no estoy bien nutrido, ¿no? Entonces, ese peso, ese puntaje es una variable continua. Puede tomar el valor cero, puede tomar valores positivos, puede tomar valores negativos, pueden ser valores muy grandes, no sé, 5 y menos 5, 7 y menos 7. Entonces, es una variable continua. Todas las variables en el modelo de lineal clásico deberían ser así, continuas. Pero en la vida real, variables continuas existen muy pocas. En realidad, la mayoría de variables tiene algún tipo de restricción. Por ejemplo, el peso de una persona, el peso, no puede ser negativo, ¿no? El precio de un bien no puede ser negativo. La nota de un alumno en su examen no puede ser menor a cero ni mayor a 20. La edad de una persona no puede ser menor a cero. Entonces, en realidad, lo que existe en la vida
son variables limitadas, porque pueden tener algún tipo de restricción. No pueden ser menores a un número, no pueden ser mayores a un número, solamente pueden tomar algunos valores en específico. Y por eso es que vamos a ver ahora los modelos de variables dependientes limitadas. Es decir, modelos donde el y tiene algún tipo de restricción. Y existen muchos tipos de restricciones. Uno, y el más conocido, son las variables binarias. Las variables binarias son aquellas que solamente pueden tomar el valor de cero y uno. Por ejemplo, tener anemia, no tener anemia. Estar incluido financieramente, no estar incluido financieramente. Ser pobre, no ser pobre. Una variable que solamente puede tomar valor cero y uno. Esa no es una variable continua, ¿no? Porque no puede tomar, tiene restricciones. Otro tipo de variables limitadas son, por ejemplo, las censuradas y las truncadas. Hay una diferencia sutil entre ambas, pero la idea de las dos es que, por ejemplo, no puedes tomar valores menores a cero. El precio de las cosas, de cualquier cosa, no puede ser menor a cero. Por ejemplo, acá el precio es una variable limitada. Salario también, porque los salarios pueden ser como mínimo cero. Otro tipo es censurada o truncada, la nota que ustedes tienen en su examen. Y así otras más. Otro tipo de variable dependiente limitada, las categóricas. Las categóricas, que son de dos tipos. Primero, las categóricas ordenadas y las no ordenadas. Ordenadas y las no ordenadas. Las ordenadas son aquellas que toman valores, por ejemplo, la variable y puede tomar el valor de uno, puede tomar el valor de 2, el 3, pero donde el orden de la variable sí importa. Por ejemplo, uno, por ejemplo, es que esté poco satisfecho. Ustedes están llenando su encuesta de docentes y supongamos que el puntaje uno es que no están pocos nada satisfechos con su profesor, con su JP. Uno es que están algo satisfechos. Tres es que están indiferentes. Ah, no, muy satisfechos. Entonces, en realidad, la escala, o bueno, el orden importa, ¿no? Nada satisfecho, algo satisfecho y muy satisfecho. Yo no podría ponerle 3 a algo satisfecho y 2 a muy satisfecho porque el orden no se está respetando. Si no, tengo que poner un gradiente, un orden. Esos son el tipo de variables ordenadas. Mientras que las no ordenadas también son variables que toman valores uno, 2 y a cada uno le pongo una categoría, pero solamente que acá yo puedo cambiar el orden y no hay problema. Por ejemplo, si mi variable es el medio de transporte que utilizas para ir a la universidad, uno puede contestar que va en bus, otro puede contestar que va caminando, otro dice que va en taxi. Si yo le cambio, al camino le pongo 3, a bus le pongo 2 y a taxi le pongo uno, no importa, ¿no? No importa porque en realidad el orden no es relevante en ese caso. Esas son las categorías no ordenadas. ¿Y por qué las ordenadas y no ordenadas, en general las categóricas, son limitadas? Porque en realidad son enteros, no pueden ser fracciones, no pueden ser negativos, no pueden ser decimales. Entonces, también son limitadas. ¿Existen más tipos de limitadas? Sí, pero en general la mayoría son de este tipo. Si yo quiero hacer estimaciones para variables binarias, probablemente no pueda hacer un MCO simple, entonces tengo que aplicar un logit o un probit.
Si quiero hacer una estimación de variables censuradas o truncadas, probablemente tampoco pueda hacer un MCO simple, tampoco un logit, un probit, debería ser un tobit, o también podría ser una ecuación de Heckman, en algunos casos Heckman. En las categóricas, si es ordenada, probablemente podría ser un OLogit, que es un ordered logit, o también un OPROBIT. Vamos a ponerle acá OPROBIT. Si estoy una no ordenada, quiero estimar, entonces puedo utilizar un MLogit o un MProbit, que es un multinomial logit o multinomial probit. Entonces, esos modelitos vamos a verlos en las siguientes clases. Hoy día solamente logit y probit, pero en las siguientes vamos a ver los demás. Entonces, esto es como una extensión a las regresiones, pero cuando nuestra variable y es limitada, no es una continua. Ya. Hay más métodos que estos para variables dependientes limitadas, sí, pero por el momento vamos a ver estos. Entonces, para ver Logic Probit, vayamos a este do file de la sesión 14. Yo tengo acá sesión 14. También les he mandado mm, una base de datos que se llama base anemia. Entonces, acá pongo el directorio. Voy a instalar este par de comandos. Para instalar se utiliza SSC install, en este caso fitstat, que es para hacer algunos estadísticos, algunas pruebas estadísticas, y este prvalue, que también es para hacer algunos ejercicios estadísticos. Acá me va a decir que no lo he instalado porque ya existe en mi memoria. Si lo quiero forzar, puedo hacer esto. Voy a copiar esto y voy a poner find it. Busca en internet este comando, lo va a buscar y por acá abajo aparece SG-145. Le pongo acá instalar y me dice, oye, no puedes instalar porque ya existe algo parecido en tu memoria. Le voy a poner acá abajo que fuerce la instalación. Y ya, está, ya lo forzo. Acá también voy a instalar el otro prvalue. Me va a decir que tampoco se puede, así que le voy a poner que lo busque en internet. Y acá abajito debe salir ese post 9 si no me recuerdo. Pongo instalar y probablemente me diga que no se puede instalar porque ya existe algo en la memoria. Y si de todos modos quiero instalarlo, le pongo force, que fuerce la instalación. Eso sucede porque hay algunos comandos que han sido fabricados o creados para una versión anterior de SATA, entonces no son del todo compatibles, pero puedo forzarlo, ¿no? Acá me dice no se ha podido instalar, le voy a poner acá abajo que, que, que de todos modos lo fuerce. Eso que estamos instalando es simplemente para hacer algunos tests estadísticos. Por ejemplo, para probar si dos modelos de regresión son indiferentes entre sí o salen resultados distintos. Entonces esperamos para que instale. Mientras tanto, les voy contando. Ustedes en Fundamentos de Econometría van a ver que además del MCO hay otra forma de hacer estimaciones que es máxima verosimilitud.
La mayoría de estos modelos que yo les he puesto acá van a utilizar máxima verosimilitud. ¿Por qué? Porque al no tener, al no asumir una distribución acá arriba, en el modelo lineal clásico con MCO, utilizábamos MCO porque asumíamos que tenía eh, una distribución continua, pero acá vamos a tener problemas con la distribución, así que máxima verosimilitud en ese contexto es mucho más eficiente. Te saca estimadores más precisos, con menor desviación estándar eh, e insesgados. Entonces, abrimos la base de datos que se llama base anemia, abro la base de datos y me doy cuenta que acá hay información sobre diferentes personas, hombres y mujeres, en este caso son niños. Entonces, cada fila es un niño, tengo características del niño, como por ejemplo su peso al nacer, su edad en meses, tengo si tiene anemia o no tiene anemia, y también tengo la categoría de anemia. Acá de anemia es DAMI anemia, es decir, 1-0, y acá el que es anemia me dice que es una categórica de anemia, porque puede tener anemia leve o también puede tener anemia moderada o anemia crónica. Vamos a ver las categorías. Si pongo TAP de anemia, me sale solamente 0-1, no tiene anemia y tiene anemia. Y si pongo TAP anemia, me sale que es sin anemia, anemia leve, anemia moderada o anemia grave. Ok, entonces, para hacer las regresiones y no escribir de vuelta todas mis variables una y otra vez, voy a juntar mis variables sexo, edad en meses y peso al nacer en un global que se va a llamar var niño. La variable edad de la madre, educación de la madre, lengua materna del niño y anemia de la madre, la voy a poner todo junto en un global variable madre, madre. La variable geográfica de área, que es urbano-rural, lo voy a poner en un global que es var geo. Y una variable que aproxima a precariedad va a ser el índice de riqueza. Ese índice de riqueza ya viene calculado en tanto en la ENAO como en la ENDES. Es simplemente un índice que te dice si la persona o el hogar es más rico en comparación a sus pares o no. Ese índice puede ser positivo, puede ser negativo. Vamos a buscarlo. Si es positivo, quiere decir, acá ya está partido. Acá está, ese es el índice de riqueza. Si es positivo este índice, quiere decir que tiene más riqueza que que el resto de su comunidad. Si es negativo, que tiene menos riqueza que su comunidad, que el promedio de su comunidad. Y si tiene cero, valor de cero, es porque tiene riqueza igual al promedio de su comunidad. Ese índice de riqueza se construye en base a los activos que tiene el hogar. Si tiene, no sé, televisor, radio, computadora, automóvil, bicicleta, refrigeradora, cocina, todas esas cosas se preguntan en las encuestas y con todo eso se hace un índice sobre los activos que tienes. Y ese es un índice interesante porque algunos dicen que cuando uno tiene que calcular desigualdades, no debe utilizar ingresos ni gastos, sino debería utilizar riqueza, porque ingresos y gastos son variables que son muy inestables en el tiempo, ¿no? Una persona queda desempleada, una persona puede cambiar sus hábitos de consumo, mientras que la riqueza sí es algo que se mantiene en el tiempo porque son activos, no son cosas que uno posee. Esa variable de riqueza se parte en 5 grupos, si no mal recuerdo. Voy a poner acá. Para determinar si la persona es rico, es muy pobre, pobre, medio, rico y muy rico. Se parte en quintiles. Esa variable también la voy a utilizar. Y acá vamos a hacer una estimación Probit. Esta parte que voy a poner que voy a sombrear, que dice EST STOM1,
dos puntos, solamente está diciéndole a Stata que guarde los resultados de lo que voy a hacer en la memoria con el nombre M1. Le estoy diciendo, vas a guardar los resultados de esta estimación en tu memoria con el nombre de M1. La regresión en sí es solamente esto. Entonces le dice, haz una estimación Probit donde se explique la variable binaria anemia en base a las características del niño, las variables del niño, a las características de la madre, de la geografía y el índice de riqueza. Corro y acá debí correr todo esto. Ya, acá me sale esto. Lo primero que me doy cuenta es que acá aparece likelihood. Y log likelihood se traduce como el logaritmo de máxima verosimilitud. Y eso me está indicando que la estimación es por máxima verosimilitud. Si ustedes recuerdan, o van a verlo eventualmente, para hacer máxima verosimilitud, uno lo que hace es multiplica n veces la cantidad de observaciones, o sea, n es la cantidad de individuos, entonces uno multiplica n veces la función densidad, eh, la multiplica y te va a salir una expresión grandísima, y eso le saca un logaritmo, y el logaritmo saca las derivadas del logaritmo en base a los parámetros que uno quiere encontrar. Entonces, ese es el valorcito de esa función enorme que sale de la máxima verosimilitud y va haciendo interacciones. Si bien es cierto, como esa función del logaritmo de la máxima verosimilitud se tiene que derivar, eso representa que hay una optimización de esa función. Está buscando los valores óptimos de esa función. ¿Por qué? Lo que hace la máxima verosimilitud es lo siguiente. Está buscando los valores de los betas que hacen más probable que se materialicen los valores de tu variable Y. Tu variable Y era anemia, ¿no? Entonces, está probando una y otra vez diferentes betas para que sea más probable que se materialicen los valores de tu Y. Eso es lo que hace eh, máxima verosimilitud, una optimización, lo cual es un poquito distinto a lo que hace MCO, ¿no? MCO lo que hace es simplemente minimiza la sumatoria de cuadrados de los errores, mientras que máxima verosimilitud lo que hace es busca los parámetros que hacen más probable que se materialicen tus valores de Y. Son dos aproximaciones distintas, pero que en teoría deberían dar resultados similares. Entonces, una vez que haces optimización, sale esto. Y como cualquier proceso de optimización, puede ser que en ocasiones no encontremos una respuesta. Si ustedes recuerdan en sus cursos de Mateco, hay algunos ejercicios que no tienen solución, porque no tienen un máximo, no tienen un mínimo. Por ejemplo, una función tangente no tiene un máximo, ¿no? Tampoco un mínimo. Entonces, eh, en ocasiones es posible que cuando calculen un probit, un logit, nunca converja, nunca se llegue a una solución y siga corriendo y nunca lleguen a una solución. Eso sucede normalmente cuando su base de datos es muy chiquita o cuando están incluyendo muchas variables, entonces el modelo se vuelve muy complejo y muy difícil de optimizar. Normalmente, el logit es más fácil que converja que un probit. ¿Por qué? Porque un logit, vamos a poner acá, un logit asume una distribución logística y un probit asume una distribución normal estándar. Y si nosotros recordamos estadística, la función de densidad de la logística es mucho más simple que la función de densidad normal estándar. Ambas son complicadas, pero la logística es mucho más simple. La normal estándar es bien compleja. Vamos a buscar acá.
la función densidad. Esta es la función densidad de la función normal estándar que utiliza el Probit. Imaginen esto multiplicado n veces. En el caso de mi estimación, son 18.435. Entonces, esa función tiene que ser multiplicada 18.435 veces con diferentes valores y una vez que tienen una función enorme, tienen que derivar respecto a cada uno de los coeficientes que estoy utilizando. Entonces, eso lo hace bien complejo. Mientras que una función de densidad logística es también compleja, pero un poquito más simple, ¿no? La logística tiene esta función que al tener el Euler se hace más fácil de optimizar. Pues si en algún momento hacen un probit y no converge su modelo, no salen los resultados, prueben primero hacerlo con un logit, que es más simple. Si de todas formas no converge, traten de aumentar su cantidad de observaciones. Si no se puede aumentar su cantidad de observaciones, quiten algunas variables, sobre todo las variables categóricas que estén como explicativas. Si ponen muchas categóricas, probablemente su modelo no va a converger. Listo. Entonces, probemos. Acá está el probit. Luego corro el logit. Bueno, acá me sale el número de observaciones en ambos casos. Me sale el pseudo R cuadrado. ¿Por qué no me sale el R cuadrado? Resulta que el R cuadrado que nosotros utilizamos en MCO era la sumatoria de cuadrados de los residuos entre la sumatoria de cuadrados totales. Acá, en máxima verosimilitud, no se pueden calcular esos valores porque acá no hay un error de estimación tal como se definía en MCO. Entonces, lo que se hace es, se trata de crear un R cuadrado, pero de otra forma, utilizando exactamente este log livelihood. El log livelihood del modelo y el log livelihood del modelo con solamente constante. Entonces, se interpreta de la misma forma que el R cuadrado, pero su procedimiento de cálculo es distinto. Por eso se llama pseudo R cuadrado o también el R cuadrado de McFadden, que es lo mismo. Este LR chi cuadrado y este pi válido acá son utilizados para lo mismo que servía la prueba F. La prueba F en MCO servía para saber si había significancia conjunta en el modelo, es decir, si el modelo explicaba bien al Y. En este caso no se aplica la prueba F, se aplica sino esta prueba LR, que es Log Likelihood Ratio, pero la interpretación es la misma. Este p-value tiene que salir menor a 0.05. ¿Qué más? Bueno, estos coeficientes no se interpretan de la misma forma que se interpretaban los coeficientes del MCO. Estos coeficientes se van a llamar coeficientes Probit y coeficientes Logit y no tienen una interpretación directa y fácil de entender. ¿Por qué? Porque estos se conocen como el logaritmo del odds ratio. Estos son logaritmos del odds ratio, así que no se pueden interpretar de la misma forma que se interpreta en MCO. Para interpretarlos hay que transformarlos. Y para transformarlos hay que correr un comando adicional. Y es por eso que cuando ustedes van a un paper donde utilizan Loris o Probit, nunca van a encontrar que ese paper pone estos resultados. Nunca. Porque estos resultados no tienen mucha interpretación directa. A lo mucho se puede interpretar el signo. Acá puedo decir que ser mujer reduce la probabilidad de tener anemia. Que la madre tenga educación superior reduce la probabilidad de tener anemia. Pero los numeritos, las magnitudes, no se interpretan directamente. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que hacer un paso adicional que vamos a ver en un rato. Entonces acá voy a poner las regresiones del Probit y del Logit juntos. Si se dan cuenta, comparten que el signo es igual para ambos en todos los coeficientes, la significancia también.
En términos, también el pseudo R cuadrado, casi todo es igual. En términos prácticos, utilizar logit o probit da lo mismo porque les va a dar casi el mismo resultado. Tanto logit y probit, al utilizar el logit, la función logística, y el probit, la función normal estándar, ambas funciones más o menos gráficamente son similares, tienen una pequeña discrepancia, pero al final te van a dar los mismos resultados generales. Entonces no hay problema. La idea de ponerlos acá juntos es mostrarles que es indiferente utilizar uno del otro. Sigamos. Ya. Acá vamos a ver lo siguiente. Cuando yo en MCO quería saber si una variable era significativa o no, simplemente lo que hacía era un test F, pero acá lo que tengo que hacer es un test de Wallet. Acá quiero saber si el coeficiente de edad del niño es significativo o no. Entonces pongo un test edad niño y acá me sale un test chi cuadrado donde el p-value es menor a 0,05, así que puedo decir estadísticamente que la edad del niño sí tiene efectos sobre la anemia. Si quiero saber si dos variables o si dos coeficientes son significativos al mismo tiempo, entonces hago el test conjunto, donde solamente pongo test y los dos coeficientes. Acá la hipótesis nula es que ambos betas sean iguales a cero. La hipótesis alternativa es que al menos uno de ellos sea distinto a cero. Acá me sale que es menor a 0,05, así que rechazo la hipótesis nula y por tanto al menos uno de ellos es diferente a cero, por tanto es significativo. Acá el test lo que está diciendo es quiero saber si el beta de esta variable es igual al beta de esta variable. Es decir, quiero saber si el beta, ¿dónde está? Veamos acá. Este menos 0,92 es igual estadísticamente o no a este menos 1,85. Corro y me sale que acá la hipótesis nula es que sean iguales. La función alternativa es lo opuesto. El p-value me sale menor a 0,05, así que rechazo esta y por tanto me quedo con la alternativa que dice que los coeficientes son distintos. Entonces, estadísticamente puedo decir que este beta es distinto a este beta. ¿Qué más? Ya. Otro. Acá. ¿Qué sucede si yo tengo dos modelos y quiero saber cuál de esos dos modelos es mejor o si son indiferentes entre ellos? O sea, acá estoy sacando un modelo que me dice que la anemia se explica a partir de sexo, edad en meses, peso al nacer y un conjunto de variables adicionales. Y acá la anemia se explica en sexo, peso al nacer, pero no edad en meses. Entonces la diferencia está en edad en meses. ¿Cuál de los dos es mejor? Entonces, corro los dos, guardo el primer modelo con el nombre F-model y el segundo modelo con N-model y hago este test que se llama el test de ratio de verosimilitud. Ese test lo que está haciendo es comparar los betas. Es decir, agarra este beta del sexo, que es menos 0,26, y lo compara con este beta, es menos 0,23. Luego agarra este beta de edad en meses, que sale menos 0,04, y lo compara con este que sale, este no está, no, este peso, 0,009, que es el peso al nacer, con ese 0,02. Pues vas comparando todos los betas para saber si hay diferencias o no entre modelos. Si sale que hay diferencias entre modelos, yo me debería ir al modelo más complejo, es decir, al que tiene más variables, a este. Si el modelo, si los modelos son indiferentes, me voy al modelo más simple. Eso por el criterio de parsimonia. Si dos modelos son indiferentes, me voy al más simple. Si me dice el test que los modelos son distintos, me voy al más complejo. En este caso, me está diciendo que la hipótesis nula es que los modelos son indiferentes
Eh, Acá me sale que el p-value es menor a 0,05, así que rechazo la hipótesis nula, que es que son indiferentes. Por tanto, me quedo con la alternativa, que es que son distintos los modelos. Si son distintos, me voy al más complejo. ¿Cuál es el más complejo? Este de acá, que tiene más variables, ¿no? Edad en meses es el adicional que aparece acá. Entonces me quedo con este. De vuelta. Tengo un modelo que es más largo, más completo, que es este. Tengo un modelo más reducido, que es este, porque tiene una variable menos. El test me está diciendo que la hipótesis nula es que sean iguales, que me dan resultados iguales. Como el p-value es menor a 0,05, rechazo la hipótesis, es decir, los modelos me dan resultados distintos. Si me dan resultados distintos, me voy por el modelo más complejo, que es este. Eso se suele hacer no solamente en Logic Probit, sino en cualquier otro tipo de regresiones, cuando quiero decidir qué modelo utilizar. En el caso de MCO, el test que se hace es el test F, la prueba F, pero en este contexto de Probit Logic no se puede hacer una prueba F. En lugar de utilizar la prueba F, se utiliza el test de ratio de verosimilitud. ¿Qué más? Luego, ¿cómo sé que mi modelo es bueno? En el caso de MCO, lo que hacíamos era ver si el R cuadrado era alto. Podríamos también ver si el R cuadrado ajustado era alto. Podríamos ver si la prueba F era significativa. Acá vamos a ver algunas formas para ver si el modelo es bueno o no. Una de ellas es el criterio de Akaike y Schwartz. Ya, entonces, vamos a volver a correr nuestro modelo, que está acá. Estamos explicando la anemia. Y acá estamos explicando la anemia, agregando una variable que va a ser edad al cuadrado. Y queremos ver cuál de los dos ajusta mejor la, ajusta mejor el modelo. Entonces, vamos a utilizar este comando que hemos visto hace un rato, que es el finesat, y vamos a decirle que compare este modelo 2, que es el último que hemos corrido, que lo compare con el modelo inicial, que era este de acá. Y me sale todo esto. Acá me dice, el modelo current es el modelo este de acá, el último que hemos corrido, y el saved es este modelo inicial que estaba guardado en la memoria de stata. Y me pone una columna que es diferencia. ¿De qué? De un montón de test. Por ejemplo, acá el test del R, pero no es test, sino el R cuadrado. El R cuadrado del modelo 2 es 12,2%. El R cuadrado de McFadden es 12,1% del modelo 1. Se diferencia en muy poquito. Entonces, en este criterio, me parece que la medida de ajuste, la bondad de ajuste, es igual entre ambos. No hay mucha diferencia. En el R cuadrado ajustado de McFadden, también muy parecidos, no hay diferencia. Me da otros estadísticos, por ejemplo, este test de ratio de verosimilitud. Este es el valor del estadístico y este es el p-value. Ambos me salen significativos, así que está bien, ambos están bien. Hay otros criterios que no se utilizan. El que se utiliza es este, el criterio de Akaike y Schwartz. Igual me dice que ambos eh, son iguales, no cambian mucho. Acá hay otro criterio que también me dice que la diferencia es muy poca. Entre todos ellos, entre ambos modelos parece que en todos los estadísticos son muy parecidos. ¿Con cuál me quedo? Me quedaría, en este caso, creo que ambos están indiferentes.
En teoría me debería quedar con el que tiene menor BIC y menor AIC. ¿Qué es BIC y AIC? Son los criterios de Akaike y Schwartz. Vamos a poner acá help, fit, stat. Y acá me debería salir ah, acá. El AIC es el criterio de Akaike. El BIC es el criterio bayesiano de información. En ambos debería preferir el que tiene menos. Es el equivalente en MCO del que tiene el menor error. Pero acá veo que el BIC y el AIC es menor en el current, pero por muy poquito. Así que en realidad en ese modelo parece que me da igual utilizar uno que otro. Listo, sigamos. ¿Qué más? ¿Cómo hacer predicciones? ¿Qué son predicciones? En el contexto de, de Logic y Probit, hacer predicciones se refiere, dado las características del niño y observando que el niño tiene anemia o no tiene anemia, según el modelo, debería tener anemia o no debería tener anemia. A eso se refiere la predicción. Ver si es más probable que tenga anemia o que no tenga anemia en ese contexto. Entonces, a ver, corremos acá. Vamos a predecir la probabilidad del niño de tener anemia o no tener anemia. Y eso lo voy a guardar con el valor de PR log. Y me va a crear una nueva variable que va a ser PR log. PR. Y acá está. Este niño tiene 64,85% de tener anemia, pero no tiene anemia. Este niño tiene 62,70% de probabilidad de tener anemia, pero no tiene anemia. Este niño de acá tiene 34,60% de tener anemia, pero tiene anemia. Entonces, estos son las probabilidades de tener anemia o no tener anemia. Esas probabilidades están restringidas entre 0 y 1. Eso es una diferencia con MCO. Si hubiera estimado este modelito con MCO, me hubieran salido probabilidades negativas y probabilidades pues, mayores a 100%, lo cual no tiene sentido. Acá me sale que en promedio un niño de esta muestra tiene 31,65% de tener anemia. Si graficamos esa probabilidad, tenemos acá la mayoría de niños, acá está el 31 más o menos, la media está acá 31. No me gusta ese gráfico, acá está mejor, ¿no? O sea, acá hay niños, muy pocos, pero hay niños que tienen muy alta probabilidad de tener anemia. ¿Qué hace el modelo luego para determinar si es bueno o no el modelo? Hace un corte acá en 50%. A los que están por debajo del 50% dice que según el modelo, estos niños no deberían tener anemia, y los que están por encima del 50% sí deberían tener anemia según el modelo. Y eso se puede ver con el comando que no está acá, pero vamos a ponerlo, que se llama correct classification. Vamos a ver, correct. Vamos a buscar acá. Stat classification.
Cuando corro Stat Classification, me da esta tablita. Esa tablita me dice que el 72,29% de niños en esta base de datos han sido correctamente clasificados. Es decir, si tenían anemia, han sido clasificados como deberían tener anemia, y si no tenían anemia, han sido clasificados como no deberían tener anemia. ¿Cómo veo eso con esa tabla? Acá me dice true, D y negativo D. ¿Qué quiere decir? D quiere decir los que han tenido anemia. He observado que tienen anemia. Este es que no he observado que tienen anemia. Este classifier positivo es que según el modelo sí deberían tener anemia. El negativo, según el modelo, no deberían tener anemia. Pues acá me sale 1989 niños. He observado que tenían anemia y el modelo los ha clasificado como deberían tener anemia. Es decir, han sido correctamente clasificados en esa categoría. 11.338 niños no tenían anemia y han sido clasificados que no deberían tener anemia, así que han sido correctamente clasificados en su categoría. Acá, 1.262 niños que no tenían anemia han sido clasificados como sí deberían tener anemia. Esos están mal clasificados. 3.846 niños que no tenían anemia, pero que sí tenían anemia, han sido clasificados como no deberían tener anemia, están mal clasificados. Entonces, esa es como una tablita de ver si han sido bien o mal clasificados. Dos valores, además de este correcto classified, que es 72,29%, que es la suma de 1.989 más 11.338 entre esa suma, entre 18.435, sale 72,29%. Eh, Además de esa correcta clasificación, es bueno fijarnos en esto, en sensitividad y especificidad. La sensitividad me dice cuán bueno es el modelo para predecir a los que sí tienen anemia, y la especificidad me dice cuán bueno es el modelo para predecir a los que no tienen anemia. En otras palabras, la sensitividad es 1989 entre 5.835. Y esta especificidad es 11.338 entre 12.600. En este modelo me sale que el modelo es mucho mejor para clasificar a los que no tienen anemia que a los que sí tienen anemia. Los demás valores de acá no son tan necesarios de aprender, simplemente son complementos de lo demás. Listo. Ah, Hagamos lo mismo, esta predicción que hemos visto acá arriba, con el Probit. Acá está el Probit, también estoy corriendo el Probit, estoy prediciendo la probabilidad del Probit, y acá me sale que hago una correlación entre la probabilidad estimada del Logit y la probabilidad estimada del otro modelo, y me sale que es casi 100%, lo cual quiere decir que para hacer predicciones da casi lo mismo hacerlo por Logit o por Probit. Listo, ¿qué más? Sigamos. Acá estimamos de nuevo nuestro modelito Logit, que está acá estimado. Ah, Acá vamos a ver lo siguiente. Quiero predecir cuál sería la probabilidad de anemia de un niño que tenga la categoría sexo cero, que es que sea hombre, que su madre tenga anemia y que viva en la zona urbana. Y me sale que este niño debería tener 43,96% de probabilidad de tener anemia. Es decir, un niño que es hombre, cuya madre tiene anemia y que vive en zona urbana, debería tener 43,96% de probabilidades de tener anemia. Entonces, ahí puedo hacer predicciones dadas características de los niños, ¿no?
Acá hay otro. ¿Cuál sería la probabilidad de tener anemia de una niña cuya madre tiene anemia y que vive en la zona urbana? Y me sale que es 37,28%. Así pueden ir jugando con las características para ver cómo cambia la probabilidad de tener anemia. A ver, acá le cambio con área cero. ¿Cuánto me saldría? Una niña cuya madre tiene anemia y que vive en la zona rural tiene una probabilidad de 33,78% de tener anemia. ¿Mm? La probabilidad promedio de toda la población es 28,75. ¿A qué nos referimos con probabilidad promedio? No es el promedio de probabilidades, sino es una persona promedio de la base de datos, qué probabilidad de tener anemia tendría. Entonces, ¿qué hace la persona? ¿Qué hace el Stata? Dice, voy a crear una persona promedio según esta base de datos. Es decir, voy a agarrar todas las variables y voy a sacarle un promedio. Un promedio de sexo, un promedio de edad en meses, un promedio de peso al nacer, un promedio de edad, un promedio de todos estos. Y voy a crear una persona sintética que tenga esas características promedio. Entonces, esta persona promedio acá es mitad hombre, mitad mujer, tiene 31 meses de edad, ha nacido con 3,27 kilos, su madre tiene 30,62 años y tiene esas características. Ese niño con esas características tiene una probabilidad de tener anemia de 28,75%. Entonces, eso es lo que nos presenta esto. ¿Qué más? Acá también se puede hacer un cruce de probabilidades. Acá estoy haciendo un cruce de tener madre con anemia con área rural urbano. Entonces, una persona con madre sin anemia que vive en la zona rural tiene una probabilidad de 24,41. Una persona que no tiene madre con anemia, pero vive en la zona urbana, tiene 27,34% de probabilidad de tener anemia. Una persona con madre que tiene anemia y que vive en la zona rural tiene 36,98% de tener anemia. Y una persona cuya madre no, cuya madre sí tiene anemia y vive en la zona urbana tiene 40,62% de probabilidad de tener anemia. Todo eso solamente para mostrarles que se puede jugar con las características para ver cómo cambian las probabilidades. Pero a veces mostrar así datos por características sirve para escribir un texto, pero no se pueden mostrar tablas o gráficos. Una opción es hacer algunos gráficos. Acá vamos a ver este gráfico que voy a ponerlo de frente para explicar luego el procedimiento de cómo llegamos al gráfico. Entonces, en este gráfico vamos a poner las probabilidades de tener anemia según riqueza y según edad. ¿Cómo así? Primero voy a acá predecir eh, la anemia separado por riqueza, desde que la riqueza es negativo hasta que la riqueza es positivo. Voy a poner esa probabilidad con el nombre P12 y lo voy a calcular para aquellos que tienen 12 años o 12 meses, perdón. Lo mismo voy a hacer predicciones cambiando los niveles de riqueza desde esos valores negativos hasta el valor positivo. Voy a guardar esa información con P24, pero solamente para aquellos niños que tienen 24 meses de edad. Lo mismo para aquellos que tienen 36 meses de edad, lo mismo para aquellos que tienen 48 meses de edad y lo mismo para aquellos que tienen 59 meses de edad. Todo eso lo guardo como valores en la memoria de Stata y luego lo grafico en un gráfico de dos ejes y me sale esto. Cada una de las estimaciones que hice era cada una de estas líneas, ¿no? Uy, en total hice una, dos, tres, cuatro, cinco, cinco líneas, acá están, cinco estimaciones. Pero lo primero que noto ahí es que en general para todas las líneas
La probabilidad de tener anemia era bien alta cuando la riqueza era negativa y la probabilidad se va reduciendo cuando la riqueza se vuelve positiva. Es decir, los que tienen menos riqueza tienen alta probabilidad de tener anemia y los que tienen alta riqueza tienen poca probabilidad de tener anemia. Eso es lo primero. Pero si separamos eso por edades, hay diferencias. Por ejemplo, los que tienen menos de 12 o los que tienen 12 meses tienen una alta probabilidad de tener anemia, inclusive acá cerca del 75%. Si bien es cierto, va reduciéndose según tu riqueza, igual, aunque seas muy rico, tienes igual una probabilidad de 20, casi 30%, más de 30% de tener anemia, a pesar que eres rico a esa edad. Pero los que tienen 59 meses, que es esta línea verde clara, a pesar que no tienen mucha riqueza, tienen una poca probabilidad de tener anemia y se va reduciendo hasta casi cero. ¿Por qué? Eso tiene que ver con que la anemia y la desnutrición crónica es un problema de la primera infancia, de los primeros años de vida. Luego, el problema se va al otro extremo, se va a la obesidad. Entonces, el Perú tiene un problema de doble carga malnutricional. Es decir, en el Perú convive a la vez problema de malnutrición, de desnutrición, anemia, con problemas de obesidad. Los niños muy chiquitos sufren anemia, desnutrición. Mientras vas creciendo, el problema se transforma en obesidad. Entonces, eso es una noción de lo que sucede con ese gráfico. Y finalmente, les comenté que cuando uno hacía un probit, un logit, estos coeficientes no se podían estimar de forma directa. Lo que se tenía que hacer es correr un comando adicional que es el margin. Acá le estoy diciendo, sácame los efectos marginales para para todas las variables y cuando corro, los coeficientes que me salen acá recién son interpretables como se interpretaba el MCO. Acá recién puedo decir, ser mujer está asociado a una probabilidad menor en 5,36% de tener anemia en comparación de los hombres. Cada mes adicional de edad reduce la probabilidad de tener anemia en 0,93%. Cada kilogramo adicional al peso cuando uno nace aumenta la anemia, aunque no significativo, en 0,0024, en 0,21%. Cada año adicional de la madre reduce la probabilidad de tener anemia en 0,15%. Acá. Ah, que la madre tenga anemia aumenta en 13,45% la probabilidad de que el niño tenga anemia. Vivir en zona urbana aumenta la probabilidad de tener anemia en 1,78% en comparación de vivir en zona rural. Entonces, ahora sí, los coeficientes se pueden interpretar igual que se interpretaban en el MCO. Lo que había que hacer es al final ponerle el margins, hacer una línea adicional con el margin. Y acá hacemos lo mismo con el logit. Si comparamos, los coeficientes van a ser muy parecidos con los coeficientes del probit. Un par de cosas más. Además del margins, existe el margins plot. El margins plot nos permite hacer ese tipo de gráficos, que son muy parecidos a los anteriores, que me dicen la probabilidad de tener anemia según diferentes características. Acá sí hay un montón de aplicaciones y hay miles de ejemplos que se pueden hacer. Todas esas posibilidades se abren gracias al margins plot. Es decir, tus coeficientes los puedes graficar con este comando. Pero como ustedes tienen varias variables X en su modelo, acá por ejemplo, tenemos sexo, edad, peso al nacer, uno puede cruzar características para graficarlos de uno solo. Por ejemplo, acá le estamos diciendo, quiero saber la probabilidad de tener anemia separado por riqueza,
pero también cruzado con edad. La riqueza que vaya desde negativo 2,1 hasta positivo 2,2 y que salte en 0,4, es decir, menos 0,1, luego menos 2,1, el siguiente sería menos 1,7, el siguiente menos 1,3, así hasta llegar a 2,2. Y que la edad también salte de 4 a 59, pero en 10 en 10, es decir, 4, 14, 18 y así. Y luego de calcular los margins, acá me sale una tablita que está demorando un poco. Acá me salen los efectos marginales. Estos efectos marginales, mostrarlos en tabla serían horrible. Así que estos mismos valores los mando a un gráfico con el comando marginsplot. Esos mismos valores que están en la tabla se han pasado acá de forma más ordenada. Y finalmente, si no quiero saber cuál es, ya, antes de eso, mm, vamos a hacer una diferenciación acá. Mm, Acá voy a poner lo siguiente. Dice, quiero saber cómo cambia la probabilidad de tener anemia para un niño para una niña que es mujer, que tiene 40 meses de edad. Quiero saber para esta niña cómo cambia su probabilidad de tener anemia cuando cumple un año más de edad. Le voy a correr eso. Es decir, cuando pasa a tener 41 meses, ¿cuánto cambia su probabilidad de tener anemia? Y acá me dice que cambia, que se reduce en menos 1,11%. Acá me dice, cambiar en una unidad reduce en este 1,12%. Entonces, pasar de 40 meses a 41 meses reduce su probabilidad de anemia en 1,12%. Lo mismo puedo hacer con el comando mfx. Igual pongo que el sexo es 1 y que edad en meses es 40. Y acá me va a salir esto, que la probabilidad de esta persona con esas características es 18,94% y que tener un mes adicional debería reducir su anemia en cero, su probabilidad de anemia en 0,7%. Discrepa un poco, sí, pero la idea es que debe ser muy cercano. Sí, es muy cercano en realidad. Ya chicos, así que tienen preguntas. Todo claro, Diego. Gracias. Ya chicos, entonces lo que viene son lo que les he puesto acá. Ya hemos visto Logic Probit. Todos los demás métodos se basan en el Logic Probit. Por ejemplo, el OLogit, OProbit, MLogit, MProbit son extensiones del Logic Probit. Y el Tobit solamente hace una corrección de distribución para las estimaciones. Y el Heckman solamente hace una estimación en dos etapas. Así que los temas que ya vienen ahora ya son derivados, son extensiones de lo que ya hemos visto, así que va a ser mucho más fácil. Ya chicos, eso es todo por hoy. Ya nos vemos y ya estamos coordinando también con la delegada. Cuídense chicos. Gracias.